Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos en un tema complicado, ¿no? El narcisismo. Uf, sí, complicado y a menudo doloroso para muchas personas. Tenemos material interesante. Hay unos análisis basados en las ideas de Vera F. Birkenbill que, proponen formas bastante particulares de interactuar con estas personalidades. Sí, casi contraintuitivas, diría yo. Y también tenemos textos que resumen, digamos, décadas de pensamiento psicológico sobre el tema, desde Freud hasta lo más actual. Exacto. Y la idea no es dar un manual de ataque ni nada parecido, ¿eh? Es más bien entender las dinámicas que hay por debajo. Entender qué pasa, ¿no? A nivel psicológico, conductual. Justo eso. Y ver cómo al comprender esos mecanismos quizá podemos, dejar de ser tan reactivos, ganar un poco de espacio interior. Esa es la meta, creo yo. Desentrañar un poco esto para fortalecer la comprensión. Perfecto. Me parece una buena misión. Entonces, ¿listos para empezar a desempacar todo esto? Lista. Arranquemos por esas estrategias de Birkenbill que suenan llamativas. Una fuente habla de torturar al narcisista. Suena fuerte, pero aclara que no es venganza. ¿A qué se refiere entonces? Sí, suena fuerte la palabra, ¿no? Pero se refiere a algo más sutil, creo yo. Se refiere a quitarle el combustible emocional. El combustible. Sí, fíjate, el narcisista necesita la reacción del otro. El sufrimiento, la justificación, la rabia, todo eso es como un espejo que le confirma su poder, su narrativa. Claro, necesita esa audiencia. Exacto. Entonces, la tortura, en este sentido, es la libertad emocional de la persona que interactúa con él o ella. Es negarle esa reacción que espera. Es como retirarle la energía que alimenta su juego. Entiendo, es quitarle el poder, quitándole la reacción. ¿Y cómo se logra eso en la práctica? Las fuentes mencionan claves, ¿no? Sí, mencionan varias claves. Giran en torno a un cambio interno y también de conducta. ¿Podríamos agruparlas un poco? A ver. Primero está como el gran cambio interno. Cultivar lo que llaman silencio emocional y ausencia interior. Silencio emocional. ¿Qué sería eso? ¿No hablarle? No necesariamente no hablarle. No es el silencio tenso, el de estar enojada o resentida, ¿sabes? Es más bien un vacío, deliberado. Una desconexión estratégica. Ah, como estar ahí, pero no estar emocionalmente disponible para su juego. Exacto. No confrontar directamente quizás, sino retirarse internamente. Y esto, claro, puede ser muy desconcertante para la mente narcisista, que espera, que necesita controlar la reacción del otro. Claro, le niegas el drama que busca. Justamente. Y eso nos lleva directo a la segunda idea clave, que es romper la previsibilidad emocional. Ser impredecible. Algo así. El cerebro narcisista, según estas fuentes, opera buscando patrones. Necesita sentir que tiene el control, que sabe cómo vas a reaccionar. Le da una seguridad tóxica, decían. Eso mismo. Entonces, si ante una provocación que siempre usa, la respuesta cambia. De repente no hay llanto, no hay súplica, no hay esa defensa furiosa. Su sistema se descoloca. Exacto. Puede haber como un cortocircuito interno. Pierden ese control que tanto necesitan. Parece que la coherencia, la paz interna del otro, les resulta casi una ofensa. Y ahí es donde entra lo de la autoobservación de Birkenbill, ¿no? Mirar los propios patrones para poder cambiarlos. Precisamente. Observar tus propias reacciones automáticas. ¿Por qué reacciono siempre así? Y al darte cuenta, puedes elegir una respuesta diferente. Crear, digamos, nuevas vías neuronales. No es volverse de piedra, sino madurar la respuesta. Exacto. Madurar la respuesta emocional para ser menos predecible. Y muy ligado a esto está la tercera clave, la neutralidad deliberada. Que no es pasividad, decías. No, no es pasividad. Es una postura consciente. Decidir no dar la reacción que busca. Ni el grito, ni la lágrima, ni el ataque, ni la defensa a ultranza. ¿Cómo sería? Una mirada calma, quizás. Una que comunica algo como, veo tu juego, pero elijo no participar. Y esto para ellos, con su baja tolerancia a la frustración y su dependencia de la reacción externa, puede ser muy difícil de tolerar. También mencionaban algo que me pareció muy potente. Usar el dolor como información. ¿Cómo es eso? Sí, eso es muy de Birkenbill, el aprendizaje activo.
Es dejar de ver el dolor solo como un ataque personal y empezar a verlo como datos. Datos. ¿Datos sobre qué? Datos sobre ti misma, sobre ti mismo. Cada herida te indica dónde necesitas fortalecer tu identidad o dónde poner un límite que no pusiste. Cada manipulación te enseña sobre tus propias vulnerabilidades, ¿entiendes? Ah, claro. Como decir, ok, esto me dolió aquí, ¿qué necesito reforzar en este punto? Exacto. Y usar esa información para tomar decisiones conscientes te transforma. Dejas de ser ese espejo reactivo y te vuelves, bueno, más autónoma, más autónomo. Y ojo, esto se hace por crecimiento propio, no como una estrategia para atacar al otro. Es un efecto secundario, digamos. Tiene mucho sentido. Y se habla bastante del silencio, pero recalcan que tiene que ser un silencio limpio. ¿Qué significa eso? Sí, es importante esa distinción. No es el silencio pasivo-agresivo, el que guarda rencor. Es un silencio que nace de la claridad, de la decisión firme de no participar más en esas dinámicas tóxicas. Como un silencio sereno. Eso, porta autonomía y efectivamente corta ese oxígeno de la reacción que el narcisista necesita para su juego. Además, te ayuda a ti, a la persona, a mantener la calma, la claridad mental. Otra idea que resonó fuerte es la de subversión emocional. Reconstruirse sin ellos. Uf, esa es potente, sí, porque el narcisista a menudo necesita sentir que el otro depende de él o ella, o que si se va, el otro se derrumba. Claro, apuesta a la ruina emocional del otro. Exacto. Entonces, cuando la persona empieza a crecer de verdad, genuinamente, y no para demostrarle nada a nadie, sino por un impulso interno de despertar, Sale de esa cárcel psíquica. totalmente. Sale de esa necesidad de validación externa. Y cuando uno empieza a valorarse a sí mismo, el poder del narcisista disminuye drásticamente. Ya no tiene el mismo valor. Es como un acto de autonomía neurológica, ¿sabes? Decirle no a esos viejos patrones de dependencia y empezar a crear nuevas conexiones internas. Y por último, la indiferencia, la real. Mencionan que eso es lo más devastador para ellos. Sí, la indiferencia auténtica. No la que uno actúa para provocar, sino la que nace de verdad, del aburrimiento emocional casi. Aburrimiento emocional. ¿Sí? Como resultado de haber interiorizado todo lo aprendido, lo que Birkenbill llamaría meta-learning, llegar a un punto donde la presencia o las acciones de esa persona ya no te genera una carga emocional fuerte, ni ira, ni anhelo, ni miedo, ni ganas de venganza. Nada. Simplemente ya no importa tanto. Mundo emocional pierden su fuente de poder, se vuelven irrelevantes. Y eso sí que es difícil de soportar para alguien que necesita ser el centro. Fascinante. Estas estrategias conductuales, muy específicas. Ahora, para entender mejor sobre qué terreno estamos pisando, demos un paso atrás. ¿Cómo ha visto la psicología más tradicional el narcisismo? ¿Qué nos dicen las teorías clásicas y modernas? Claro, es que es un concepto con una historia larga y bastante rica en matices dentro de la psicología. Si empezamos por Freud, por ejemplo, allá por 1914, El padre del psicoanálisis. él mismo lo describió como una fase normal en el desarrollo infantil. Lo llamó narcisismo primario, pero también habló del narcisismo secundario, ya en adultos, como una posible patología. ¿Y en qué consistía ese narcisismo secundario? Era cuando la energía psíquica, la libido, como la llamaba él, se retiraba de los objetos externos, de las otras personas, y se dirigía de forma excesiva hacia el propio yo. Esto, claro, dificultaba la capacidad de amar a otros. Como si toda la energía se quedara atrapada en uno mismo. Algo así, una especie de autoabsorción. Luego está Jung, que aunque no usó el término tan sistemáticamente como Freud, Jung con los arquetipos y el inconsciente colectivo. ese mismo. Él lo relacionó más con lo que llamó la inflación del ego. Inflación del ego. Sí, es cuando el ego se identifica con una imagen grandiosa de sí mismo, a veces con un arquetipo, y pierde contacto con el self, con el sí mismo auténtico, digamos. Esto bloquea la individuación, que para Jung era ese proceso clave de integrar lo consciente y lo inconsciente, incluyendo la sombra, esos aspectos que rechazamos de nosotros mismos. Veía esta inflación casi como un obstáculo espiritual. Entiendo. Como perder tu verdadero centro por creerte una versión idealizada, ¿no?
¿Y qué hay de las teorías que se enfocaron más en las relaciones, en cómo nos vinculamos? Ahí son clave Otto Kernberg, desde la teoría de las relaciones objetales, y Heinz Kohut, con la psicología del self. Son dos pesos pesados en este tema. ¿Qué decía Kernberg? Kernberg vincula el narcisismo patológico más con la agresión, una agresión subyacente y una identidad muy fragmentada. Describe un self grandioso pero patológico, que en realidad es una defensa muy inestable contra un sentimiento profundo de vacío interior y de rabia. Una defensa, dice. Sí, y usan mecanismos como la escisión. Esto es muy importante. La escisión, ¿qué es? Es ver todo y a todas las personas como totalmente buenos o totalmente malos. Idealizan a alguien un día y al siguiente lo devalúan por completo. No hay grises. También usan mucho la proyección, la devaluación constante. Kernberg señala un déficit central de empatía y un miedo terrible a depender de otros. Uf, lo de la escisión suena agotador para todos los involucrados. ¿Y Kohut tenía una mirada diferente? Kohut ofreció una perspectiva distinta, sí. Él vio al narcisismo más como una línea de desarrollo normal que, bueno, puede torcerse. ¿Cómo que normal? Él pensaba que para desarrollar un narcisismo sano, necesitamos que nuestros cuidadores primarios, a los que llamó self-objects, esas figuras que nos ayudan a construir nuestro sentido del yo, nos den respuestas empáticas adecuadas. ¿Respuestas empáticas como cuáles? Como el mirroring, que es básicamente que reflejen y validen nuestros estados emocionales de niños, y también que nos permitan tener idealizaciones saludables, admirar a alguien. Si esto falla, decía Kohut, surge una herida narcisista. Entonces el problema no es el narcisismo en sí, sino que no se desarrolló bien. Exacto, según Kohut. Y por eso él enfatizaba mucho la empatía en la terapia, como una forma de ofrecer una experiencia emocional correctiva, de reparar esas fallas tempranas. Qué interesante. Dos enfoques bien distintos sobre el origen y la naturaleza del problema. ¿Y qué dice la investigación más reciente? ¿Confirma alguna de estas visiones? La investigación actual es muy activa y, bueno, a menudo distingue entre dos tipos principales, aunque a veces se solapan. ¿Cuáles son? Por un lado, el narcisismo grandioso es el más clásico, digamos, dominante, arrogante, explotador, con poca ansiedad aparente, esa imagen de superioridad. ¿El estereotipo que uno tiene en mente, quizás? Puede ser. Y por otro lado está el narcisismo vulnerable. Este es más sutil. Hipersensibilidad a la crítica, muchos sentimientos de vergüenza, muy defensivo, a menudo con ansiedad, a veces con una mentalidad de víctima. Vaya, parecen opuestos. Parecen, pero en el fondo comparten ese núcleo de autocentramiento y los problemas con la empatía. También se investigan modelos como el del egotismo amenazado. Egotismo amenazado. Sí, que interpreta muchas conductas narcisistas, sobre todo las agresivas o de buscar dominio, como intentos desesperados de regular una autoestima que en el fondo es muy frágil. Cualquier cosa que perciben como amenaza o crítica dispara estas conductas. Entiendo. ¿Y qué más confirma la investigación? Bueno, confirma de forma bastante consistente las dificultades con la empatía, la inestabilidad de la autoestima, aunque parezca alta, a veces impulsividad y también, lamentablemente, la resistencia a ciertos tipos de terapia tradicional. Entonces, recapitulando un poco. Freud, Jung, Kernberg, Kohut, la investigación moderna, cada uno con su ángulo. Pero ¿hay algún hilo conductor en todo esto? ¿Algo que conecte las diferentes miradas? Yo creo que sí, definitivamente. Lo fascinante es que, ya sea que lo veas como un problema de cómo fluye la energía psíquica, como una inflación del ego, como una defensa contra la agresión interna o como una herida en el desarrollo temprano. Todas apuntan a un conflicto central. Exacto. Un conflicto, una tensión entre esa autoimagen inflada, grandiosa, pero que a la vez es muy frágil. Eso ayuda mucho a poner en contexto las estrategias conductuales que vimos al principio. Volviendo a esa perspectiva inspirada en Birkenbill, una de las fuentes plantea una pregunta que me dejó pensando. ¿Por qué los narcisistas atacan específicamente a ciertas personas? Y sugiere algo llamativo, que no es por debilidad. Sí, es una idea contraintuitiva, ¿verdad? Porque uno tendería a pensar que atacan al más débil.
Pero esta perspectiva sugiere que a menudo atacan justo a personas que tienen cierta integridad, cierta autenticidad, una luz propia, podríamos decir, incluso si esa persona está herida o pasando un mal momento. ¿Y por qué harían eso? ¿Por qué atacar la fortaleza? La hipótesis es que esa cualidad, esa capacidad de sentir, de crecer, de ser auténtico, parece exponer, por contraste, el propio vacío o el estancamiento del narcisista. Es como si esa luz ajena le resultara incómoda, amenazante para su frágil equilibrio interno. ¿Y el ataque sería un intento de apagar esa luz? Exacto. De devaluarla, de ensuciarla, para restablecer su propio equilibrio psíquico, para no sentirse tan expuestos en su carencia. Vale, entiendo la lógica. Pero entonces, si atacan esa fortaleza o esa luz, ¿por qué funcionan los ataques? ¿Cómo es que logran herir? Ah, buena pregunta. Funcionan porque no atacan la fortaleza directamente, sino que se enganchan, como decíamos antes, a la programación interna de la persona atacada. A esas creencias que tenemos metidas adentro. Justo, creencias arraigadas, muchas veces inconscientes, del tipo, para que me quieran, tengo que adaptarme, si me sacrifico lo suficiente me van a amar, la tensión o el conflicto son normales en el amor. Bueno, estas migajas son mejor que nada. Creencias que nos hacen vulnerables a ese tipo de manipulación. Exacto. El narcisista parece tener un radar para detectar estas vulnerabilidades programadas. Y por eso, reconocer esta programación en uno mismo es tan crucial para poder aplicar esas estrategias de las que hablamos, ver el patrón y elegir conscientemente una respuesta diferente. Entender el ataque no solo como algo personal, sino como un reflejo del dolor o la carencia del otro. También se mencionaba algo sobre cómo el cerebro busca lo familiar, incluso si es dañino. ¿Puedes profundizar un poquito en eso? Claro, es que nuestro cerebro está cableado para buscar patrones y reconocer lo familiar, porque eso, evolutivamente, se asocia con seguridad. Aunque la familiaridad no sea sana. Exacto. Si alguien creció, por ejemplo, en un ambiente donde el afecto estaba mezclado con crítica constante o con inestabilidad emocional o con distancia, el cerebro puede registrar esa dinámica como normal, como lo conocido en términos de relaciones. Y entonces, cuando aparece el narcisista con esa mezcla de encanto y crueldad, Puede sentirse extrañamente familiar. Esa ambivalencia, ese ciclo de idealización y devaluación, puede activar viejos patrones de apego. Por eso se necesita mucha conciencia para cuestionar esa sensación de familiaridad. ¿Esto me suena conocido porque es bueno para mí o porque repite viejas heridas? es como que el narcisista explota esas grietas que ya teníamos. Exactamente. No ataca a la fortaleza directamente, sino a esas fisuras en la autoestima, esas viejas heridas no resueltas. Y ahí entra también el tema del gaslighting, ¿no? Esa táctica de hacer dudar a la persona de su propia percepción. Uf, el gaslighting es terrible. Es una táctica de manipulación explícita para hacer que dudes de tu memoria, de tu percepción de la realidad, incluso de tu cordura. Eso no pasó así, estás exagerando, eres demasiado sensible. Exacto. Y es muy común en estas dinámicas. Contribuye enormemente a que la persona termine aceptando el maltrato como normal, o peor aún, como algo que se merece, ¿Y cómo se contrarresta eso? usando los ataques, de nuevo, como datos, como información sobre tu propia programación. Cuando te dicen, ¿estás exagerando?, en lugar de defenderte o dudar, preguntarte, ¿qué creencia mía sobre no tener derecho a sentir o a quejarme está siendo activada por este comentario? Eso te devuelve el poder. Las fuentes hablaban también de usar el pensamiento lateral para salir de la lógica lineal. ¿Podrías dar un ejemplo concreto? Sí, me parece muy útil eso. La lógica lineal sería, por ejemplo, preguntarse, ¿cómo hago para que él o ella entienda que me hace daño? Estás enfocado en cambiar al otro, en que te valide. Que es una batalla perdida de antemano generalmente. Muy probablemente. El pensamiento lateral, en cambio, haría preguntas disruptivas, que cambian el foco. ¿Por qué necesito yo que esta persona en particular me entienda? ¿Qué estoy intentando probarle a él, a ella o a mí misma? ¿Qué gano yo realmente manteniendo esta dinámica? ¿Qué pasaría si elijo no reaccionar esta vez? Preguntas que te devuelven la agencia a ti. Totalmente. Rompen esa especie de trance emocional en el que uno puede caer. Te devuelven el poder de elegir tu respuesta.
Y los límites claros, que nacen de esta reflexión interna, son súper efectivos porque cortan de raíz el patrón que el otro espera. Son como su kriptonita, decían por ahí. Se menciona también la dificultad para irse, que a veces se siente como una adicción. ¿Por qué pasa eso? Sí, es que hay una base casi química neurológica. Ese ciclo de idealización, eres lo máximo, y de evaluación, no vales nada, junto con la recompensa intermitente, esos momentos buenos que aparecen de vez en cuando de forma impredecible, pueden activar los circuitos de dopamina en el cerebro. Como en las adicciones a sustancias o al juego. De forma similar, sí. Se genera una dependencia emocional muy fuerte, y a veces hasta química. Por eso salir requiere no solo fuerza de voluntad, sino entender este mecanismo para poder desengancharse conscientemente. Ver que esa recompensa intermitente es parte de la manipulación ayuda a romper el ciclo. Y luego viene el duelo, que a menudo, decían, no es por la persona real. Exacto. Eso es algo muy importante de entender para poder sanar. El duelo profundo no suele ser por la persona tal como era, con sus fallas y su toxicidad. Es un duelo por la ilusión, Por la imagen que nos hicimos. por la imagen idealizada que proyectamos sobre esa persona, por la fantasía de relación que construimos en nuestra mente, por el potencial que creímos ver. Romper esa ilusión duele muchísimo, claro, pero es lo que libera espacio para lo real, para relaciones más sanas a futuro. Y junto con el duelo, a veces viene la vergüenza, ¿no? Por haber caído, por haber aguantado tanto. Sí, la vergüenza es otro obstáculo grande. Sentir vergüenza por haber sido engañado o engañada, por haber tolerado ciertas cosas. Pero es crucial entender que ser víctima de manipulación no es un signo de debilidad. A menudo es un signo de empatía, de confianza, de esperanza, que fueron explotadas. No es culpa de la víctima. Para nada, y hay que confrontar esa vergüenza con compasión hacia uno mismo, con claridad, entender que cualquiera puede caer en una dinámica así, recuperar la propia narrativa, contar tu historia desde tu perspectiva es esencial para contrarrestar el gaslighting y sanar esa vergüenza. Todo esto que hemos hablado, al final, apunta a una necesidad fundamental, la de restaurar la propia identidad después de una relación así. Es que es el núcleo de la recuperación, me parece. El abuso narcisista, sobre todo si es prolongado, puede erosionar profundamente el sentido de quién eres. Te desconecta de ti mismo, de ti misma. Te pierdes en la dinámica. Totalmente. Entonces, la restauración implica un trabajo activo de reconexión. Preguntarse, ¿quién era yo antes de esto? ¿Qué me gustaba hacer? ¿Qué me nutre de verdad? Volver a escucharse a uno mismo. Sí. Y validar el propio dolor, el propio proceso, sin esperar que el otro lo reconozca o valide, porque eso probablemente no va a llegar. Reconocer tus emociones, permitirte llorar lo que no lloraste, validar tu experiencia. Es como reconstruirse desde adentro. Exacto. Y ese proceso crea literalmente nuevas redes neuronales. Aprendes a llamar amor a algo que no duele, que no humilla, que no confunde. Dejas de girar alrededor de la persona que te daña y empiezas a construir tu propio centro, a girar alrededor de la persona en la que te estás convirtiendo. Es un camino difícil, pero liberador. Sin duda, ha sido un recorrido intenso. Desde esas estrategias de interacción casi contraintuitivas hasta las raíces psicológicas profundas y la importancia crucial de la reprogramación interna. Queda claro que hay muchísimo más para explorar en este tema. Absolutamente. Es un universo complejo. Y quizás para dejar una reflexión final flotando, algo que surge de todo esto, pero que las fuentes quizás no abordan tan directamente. A ver. Hablamos de la autoobservación estratégica, esa que se inspira en Birkenbill, como una herramienta poderosa para no reaccionar automáticamente, para elegir la respuesta. Sí, para no caer en el juego. Exacto. Pero me pregunto, ¿cómo distinguimos en la práctica, en el momento mismo, esa observación consciente, esa presencia atenta, de una simple disociación emocional, de ese apagarse que a veces es un mecanismo de defensa aprendido para sobrevivir al dolor? Claro, ¿cómo saber si estoy observando desde la calma o si simplemente me desconecté para no sentir? Justo eso. ¿Qué se necesita internamente para mantener esa distinción clara? Para lograr esa presencia consciente y no caer en un simple entumecimiento,
sobre todo cuando estás bajo la intensa presión emocional que estas dinámicas suelen generar. No es fácil. Uf, es una pregunta clave, sí. Para seguir pensando, para la introspección de cada uno. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en esta exploración a fondo. Gracias a ti. Siempre es un placer conversar sobre estos temas tan humanos.